Continuamos aquí en este auditorium del Club Social en la 12ª Feria del Libro de Curuzucuatiá. Estábamos esperando con ansias esta charla del rol de la mujer en la política y tenemos visitas y le damos gracias por llegar también hasta Curuzucuatiá. Nos acompaña Mercedes Gabriela Valenzuela. Ella nació en Esquina, provincia de Corrientes. Es mamá de Tristán y de Isolda. Realizó sus estudios primarios en la Escuela Rural número 627, Reinaldo Marín, del paraje El Carmen, tercera sección de Esquina, y la secundaria en la Escuela Normal Dr. J. Alfredo Ferreira. Obtuvo el título de profesora para la enseñanza primaria en el Instituto de Formación Docente J. A. Ferreira de Esquina. Comenzó su militancia a los 15 años en la Unión Cívica Radical, donde tuvo la primera experiencia política en la presidencia de la agrupación Ateneo José María Martínez Rolón. A partir de ese momento se desempeñó en diferentes cargos dentro del partido, profundamente convencida de los valores de la democracia, los derechos humanos y las instituciones republicanas. Fue electa concejal de Esquina en el periodo 2005-2009 y senadora de la provincia de Corrientes en el periodo 2009-2013. Su trabajo siempre ha tenido como eje las políticas sociales y educativas, porque cree en la igualdad de oportunidades y en el trabajo y el esfuerzo como valores esenciales para el desarrollo de las personas. En diciembre de 2021 asumió como senadora nacional por Corrientes del bloque de la Unión Cívica Radical. También nos visita Ana María Pereira, Ani, como todos la conocemos. Ella es esposa de Facundo y mamá de Inés, Virginia y Facundo. Es abogada, escribana pública nacional, mediadora y docente, entre otras cosas. Asesora jurídica en la presidencia de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia desde abril 2008 hasta septiembre 2009. También fue asesora de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Honorable Cámara de Diputados del 2009 al 2013. Viceintendente electa de la ciudad de Corrientes desde el 11 de diciembre de 2013 hasta diciembre de 2017. Presidente electa del Comité Capital del Partido Liberal de la provincia de Corrientes, desde el 1 de junio de 2014 hasta el 31 de mayo de 2018. Diputada provincial electa en el mandato 2017-2021, presidente electa del Partido Liberal de la provincia de Corrientes, del 2018 a junio 2022. Nuevamente diputada provincial electa, mandato 2021 y continúa hasta el 2025. Y nuestra dueña de casa, Verónica Inés Espíndola, nació un 27 de mayo de 1977 en la sucursal del Cielo, en Curuzucuatiá. Hija de Perla y Ricardo Espíndola, conocidos comerciantes del histórico barrio de Villa Belgrano, donde pasó su infancia y adolescencia. Casada con Juan Pablo Franchini, mamá de Vicky y Maxi. Aunque desde pequeña Vero acompañaba a su padre en la actividad política de cuna radical, inició su militancia a los 20 años, siendo partícipe activa de la juventud de la Unión Cívica Radical en Corrientes Capital. En el 2003 dio sus primeros pasos en la función pública, formando parte del Ministerio de Salud Pública de la provincia de Corrientes. Ya en el 2008 regresa a Curuzucuatiá, trabajando en la administración del Hospital Fernando Irastorza. En el 2012 es trasladada a la dependencia local de la Dirección de Rentas y un año más tarde da su primer paso en la contienda electoral, siendo candidata a diputada provincial. En el 2017, con el triunfo de la alianza Eco Más Vamos Corrientes, ocupa el cargo de secretaria de Economía en la municipalidad de su ciudad natal.
fue electa presidente del Comité Departamental de la Unión Cívica Radical, primer mujer presidente del comité en Curuzucuatiá. Y en el 2021 fue electa senadora provincial, cargo que desempeña en la actualidad. Muy bienvenidas, las escuchamos. Comienza Gabriela, luego Ani, para finalizar Verónica. Hola. Bueno, hola, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer la invitación del señor Intendente José Irigoyen de Virginia, quienes hoy me permitieron poder estar en esta 12ª edición de la Feria del Libro acá en Curuzú. Si bien es cierto que leyeron parte de mi currículum, siempre que me presento, digo, porque creo que es importante que sepan, sobre todo de dónde vengo y qué pienso. Y en el momento de presentación también digo que soy mamá, docente y política. Y digo mamá porque ser madre es una profesión que nunca uno termina de aprender. Uno es mamá de hijos chicos y después se vuelve mamá de hijos grandes. Así es que siempre uno transcurre ese conocimiento aprendiendo. Y docente y política por vocación. ¿Y de qué lugar provengo? Y parte lo dijeron. Vengo de un paraje rural donde parte de mi infancia y mi adolescencia lo he hecho ahí. Y provengo de una familia que muy conservadora y sobre todo muy patriarcal, digamos. Una familia de 6 hermanos, 3 mujeres y 3 varones. Y sobre todo las mujeres como que eran parte solamente de los quehaceres de la casa. Y así es como crecí en mi infancia, a pesar de que yo era muy rebelde y que en la escuela primaria ya hacía campaña proselitista, costó romper esas barreras, más allá de que debo reconocer que mi padre me permitió, más allá de que mis hermanas mayores les costaba más, pero bueno, yo no sé si por rebeldía me trataba de imponer en el sentido de pedirle, que de hecho pongo eso porque para mí me marcó que a los 15 años yo me acerco a mi viejo y le digo que no le pedía permiso para salir a los boliches, que generalmente una chica adolescente hace, sino pido permiso para ir y participar de las reuniones políticas, porque generalmente las reuniones políticas en esa época se trasladan en el 80, 90, generalmente se hacían de noche y era muy difícil para la mujer solicitar o tener, y sobre todo una adolescente, digamos de 15 años, ir a esas reuniones. Entonces yo le pedí permiso y por supuesto mi viejo, que era, vuelvo a reiterar, muy tradicional, de una figura muy fuerte, que por supuesto me permitió, pero siempre acompañado por mis hermanos, y eso creo que es una ventaja, el hecho de que seamos 6 hermanos. Y así es como me acerco a mi partido y empiezo a observar que eran muy pocas las mujeres que estaban. Y las mujeres que estaban, admiraba yo que me detenía a escucharlas, como una sola, que de hecho a mí también me pasó, de estar yo sola como mujer en reuniones de todos hombres. Y observaba y empecé a admirar a esas mujeres que yo decía, ¿cómo es que se empiezan a imponer y a plantear problemas que para nosotros, para nosotras sobre todo, nos costaba llegar o que seamos escuchadas? Entonces, ahí vi a la política como una herramienta de transformación y sobre todo de poder plantear y romper con esas estructuras que por suerte, ¿no? Más allá de que empezábamos a estudiar a lo largo de la historia de cuántas mujeres dieron y dejaron tanto para esa transformación que hoy inclusive presentando proyectos, yo admiro muchísimo a una
de ellas, como es Florentina Gómez Miranda, quien pudo presentar proyectos y que después se plasmaron en leyes en favor, ¿no?, a esos derechos que nosotros tanto pregonábamos y luchábamos. Porque si bien yo cuando digo ya estaba la ley en donde les permitía el 30% del cupo, pero era por cupo, digamos, el 30% de mujeres, estaba lejos de llegar todavía a la paridad, que de hecho recién el año pasado tuvimos la tan ansiada ley para nosotras las mujeres, que hoy podemos decir que vamos camino a esa igualdad en la que nosotros tanto luchamos, ¿no? Pero yo creo que también mi pensamiento es de que nosotros no tenemos que feminizar a la política, sino más bien politizar a la mujer, porque creo que es importante la participación para lograr todas esas transformaciones y esos derechos en todos los ámbitos, no solamente en los derechos para la mujer, sino en la salud, en las distintas áreas, inclusive romper de que había profesiones que solamente podían ocuparlo los hombres y no las mujeres. Eso hoy, por suerte, ya se ha avanzado y hemos logrado, gracias a tantas mujeres a lo largo y a lo ancho de la historia, tanto nacionales como en la provincia destacada, que seguimos trabajando, seguimos apostando a que esa desigualdad que hoy existe, no tanto para mí en las leyes, porque por suerte vamos avanzando mucho, sino quizás en estadística que nos golpean y mucho a nosotras, esa brecha que todavía falta, que debemos, y creo que es uno de los desafíos que todavía nos queda a las mujeres, pero yo siempre digo de que no debe ser que la mujer, en el ánimo de creerse con tantos derechos, sino esa igualdad de que el hombre y la mujer al lado, complementándose en todos los ámbitos de la vida, no solamente en el de la mujer como pareja, que busca tener su pareja y complementarse con ese compañero que elige, sino que también en los distintos ámbitos de la vida, y de hecho hoy estamos hablando cuál es el rol de la mujer en la política, creo yo, en eso de acompañarse y no creernos nosotras en esta lucha que por ahí va al extremo, que creo que no es bueno para nada, de extralimitarse y creernos nosotras las mujeres superiores a todo. Yo creo que eso no es bueno, y creo que tiene que ser el de proyectarnos por una real igualdad. Así que bueno, esa es más o menos mi presentación y mi pensamiento. Así es que bueno, agradecerle, darle la bienvenida, y le agradezco el respeto con el que me están escuchando. Y creo que también otro que es un pilar fundamental es cambiar la cultura y la educación, que creo que ese es un camino que te lleva para una verdadera inclusión y igualdad. Muchísimas gracias. Gracias, senadora Gabriela Valenzuela. Escuchamos ahora a la diputada provincial Ani Pereira. Bueno, ¿cómo les va? Muchísimas gracias por estar. Gracias, José, por generar estos ámbitos donde uno puede venir a exponer un pensamiento que no es una verdad absoluta, y estamos debatiendo el rol de la mujer hace mucho tiempo. Fuertemente en los últimos años, donde además, como se trató dentro de los ámbitos políticos, creo que tuvieron una profunda repercusión en los medios, y lo tomo a veces como injusto, porque hay tantos temas que tratar en la sociedad respecto a las inequidades, que no solamente son entre hombre y mujer, que a veces poner a la política por sobre todos los temas y como si fuera una prioridad fundamental, a veces hasta lastima dentro del seno mismo de la sociedad. Tenía muchas ideas en la cabeza, y cuando escuché lo que dijo Virginia, la directora de Cultura, al inicio, agradeciendo
estos espacios donde se promueve el pensamiento crítico, me pareció muy interesante cambiar la visión y hacernos un par de preguntas para, no solamente para reflexionar sobre el rol de la mujer y el rol de la mujer en política, como es nuestra ocupación actual. Muchas de nosotros trabajamos mucho en el ámbito privado y después ingresamos al ámbito público, así que tenemos esto de conocer todos los aspectos y las dimensiones sociales. Pero Virginia dijo algo muy interesante, que era esto de promover espacios de reflexión y que esto ayude a tener un pensamiento crítico. Me parece que este ejercicio de discernimiento permanente ayuda mucho, sobre todo en esta temática. Creo que hacer un ejercicio de dialéctica con nosotros mismos hace que evolucionemos en el pensamiento. En algún momento de la historia podíamos decir qué barbaridad, cómo pasó esto de la mujer, porque si uno analiza desde el inicio de los tiempos, cuando uno lee la Biblia, lee el Génesis y ve que Dios creó al hombre y de la costilla del varón creó la mujer, comienza un largo planteo de inequidades con respecto al rol de la mujer. Creo que la tradición y la cultura judeocristiana tampoco ayudó. De hecho, Jesús era un revolucionario. Llegaba a una casa y a todas las mujeres que estaban en la cocina, hay capítulos de la Biblia donde podemos leer que invitaba a la suegra de Pedro y a la esposa a participar de la mesa, porque las mujeres estaban en otro lugar y los hombres conversaban en la mesa. Y si seguimos así, bueno, Jesús también fue un revolucionario en este tema. Podemos seguir analizando la larga lucha de inequidades y desigualdades de la mujer, llegar a la época de, si alguna lee algo de Aristóteles, donde decía que describía los nacimientos monstruosos y decía que monstruosidad era nacer mujer, porque era un varón imperfecto, y si además la mujer era inteligente, estaba atentando contra la naturaleza, porque la naturaleza era que el hombre sea así. Imagínense si nos tenemos que poner a hablar con resentimiento o con odio hacia el varón por cosas que ocurrieron desde los inicios mismos de la historia. Inclusive cuando tratamos el proyecto de paridad de género dentro del recinto de la Cámara de Diputados, dije, voy a ir a analizar a una generación muy brillante que conformó la nación argentina, que es la generación del 37, para mí, Juan Bautista Alberdi, como pensador liberal, y dije, no me puede fallar Alberdi. Voy a investigar qué pensaba Alberdi en relación a la mujer. Bueno, me puse a leer documentación sobre el tema, y también Alberdi tenía un pensamiento respecto de la mujer, de liberarla en la educación pública, o sea, que las mujeres estudien, o sea, habíamos avanzado durante el pensamiento de esa generación, pero el final de su pensamiento era que la mujer tenía que educarse porque en sus manos estaba la educación de los ciudadanos, varones, para que ellos dirijan los destinos de la nación. ¿Se imaginan que se me cayó un ídolo en un segundo? Pero bueno, es difícil analizar con el pensamiento de hoy lo que pasó en la historia de todos los tiempos, y esta reseña desde la Biblia y pasando por algunas épocas de la historia tiene que ver con una pregunta que yo me hago. Sobre todo en épocas donde vemos un feminismo duro, extremo, que no entiende que la complementariedad entre el hombre y la mujer es lo más sano, lo más espectacular, el mayor aporte que uno puede hacer a la sociedad, a las profesiones laborales. Entonces, la pregunta un poco pasa por ahí. ¿Tenemos que actuar con resentimiento y seguir hablando de que ahora todos los hombres son un horror porque vulneraron a las mujeres y porque hicieron estas políticas de desigualdad? No, tenemos que pasar por un desarrollo del pensamiento en términos culturales
para poder realmente cumplir con los mandatos normativos. La otra pregunta que yo me hago y les hago, ¿realmente creen que el mandato de una norma legal puede cambiar un pensamiento que viene anquilosado a lo largo de todos los años y a través de mucha cultura? No. Y les doy con datos fehacientes. Todas las leyes, tanto el voto femenino como la ley de cupo del 30%, pasaron muchísimos años para que se puedan implementar y para que se puedan cumplir definitivamente, no solamente en la sociedad, sino en los claustros legislativos. Inclusive con una ley de paridad de género dictada, otro mandamiento normativo. Ahora vamos a llegar a una composición en la Cámara que sí aumentamos, pero tampoco vamos a estar en paridad. Estuve revisando hoy mientras venía los números en los que vamos a quedar en la Cámara de Diputados y si bien las listas estaban conformadas en formas paritarias, el recinto no va a estar en forma paritaria. Entonces, vuelvo a lo mismo. Mi pensamiento es que los mandatos de las leyes no hacen a que se cumplan estas cuestiones que van a tener que pasar por un largo proceso cultural. Nuestro país está muy avanzado, pero hay países en los que todavía las mujeres no estudian. Y una cosa más, no sé si estoy ya en tiempo, Adelante, por favor. una cosa más que es otra de las preguntas que me parece que son las que deberíamos hacernos como mujeres y como mujeres de la política, animarnos a la participación. Los varones no tienen la culpa de que nosotras las mujeres no presentemos una lista como candidatas en la participación interna de las estructuras políticas. Hagámoslo, no necesitamos la aprobación de nadie. Hay una Constitución que habla de la paridad, hay estatutos partidarios que hablan de paridad, solo hay que animarse, cumplir con todos los recaudos legales y hacer una participación política interna. Yo tuve la suerte de tener un camino bastante allanado porque hubieron muchas mujeres fuertes dentro del Partido Liberal. De hecho, la primer mujer presidente de mi partido, que fue Josefina Meave, y también la primer mujer presidente de la Cámara de Diputados. Lo intentó, empujó, entró y nos abrió el camino a muchas mujeres que tenemos la obligación también de procurar la participación política de otras mujeres. Y como última pregunta, me parece que es más importante analizar no cuántas mujeres políticas, cuántas mujeres profesionales, empresarias, abogadas, filósofas, sino en qué condiciones estamos haciendo nuestros aportes dentro de la sociedad, nosotras dentro de la política. Yo puedo decir que mi aporte es absolutamente libre, en libertad. No tengo condicionamientos de pensamiento ni de participación política, interna o externa. Tiene sus costos, son iguales a los de los hombres y tenemos que tratar de que en los ámbitos en que las mujeres hemos quedado relegadas, que hay muchos, podamos nosotras también aportar con perspectiva de género dentro de la legislatura de la provincia de Corrientes, analizar no la cantidad de mujeres o si hay una diferencia entre el varón y la mujer, que de hecho no la hay. Lo importante es quién es más capaz de empatizar con la ciudadanía. Eso define la cantidad de mujeres o de varones, porque obviamente van a tener un resultado electoral más interesante, y en qué condiciones nosotras hacemos los aportes que hacemos como mujeres. Entonces, busquemos una sociedad pacífica donde podamos complementarnos los varones y las mujeres, todos tenemos algo para aportar, hagámoslo en libertad, generemos un pensamiento crítico que nos ayude a discernir cuál es nuestra posición dentro de la sociedad y terminemos con esto de quién es más fuerte que quién. En lo intelectual, obviamente nadie, dentro de la legislación, obviamente estamos en igualdad de condiciones, si estamos con igualdad de oportunidades, siempre tenemos que observar las condiciones, la oportunidad está consagrada en la Constitución, pero tal vez yo me esforcé más que un hombre o un hombre se esforzó más que yo, y entonces ahí viene la diferencia que tendríamos que hacer
que rija, bueno, en nuestra sociedad y en nuestro país. Seguramente vamos a tener oportunidad de seguir conversando porque me gustaría que hubieran preguntas y que podamos participar entre todas en este panel, y seguramente ya me recontra fui el tiempo, así que le paso el micrófono a Vero. Gracias. Gracias, Ani. Bueno, compartimos ahora con la senadora Verónica Espíndola. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Para mí es un placer participar de esta edición de la Feria del Libro de Curuzucuatiá y un placer compartir este panel con dos grandes mujeres políticas, militantes con toda la fuerza, como son Gaby y Ani. Y por supuesto que agradezco al municipio, a José, a Virginia, a la directora de Cultura, por la invitación, y los felicito porque realmente sé el trabajo, sé del esfuerzo económico, sé del esfuerzo de organización que significa montar un evento de este tipo, pero sé también que es política llevar la cultura siempre adelante y siempre creciendo para nuestra ciudad. Y bueno, y como nuestro tema es el rol de la mujer en la política, para dimensionar de dónde estamos y los logros que hemos tenido como mujeres, de mirar el vaso medio lleno, ¿no? Voy a hacer un poquito, pero muy poquito, de historia para marcar. En 1934, o sea, hace menos de 90 años, Argentina tuvo la primer diputada provincial, que también fue la primer diputada de Latinoamérica, y fue Emar Acosta. Ese fue un hito y una mujer encabezando y siendo diputada, la primera mujer legisladora. Ya en 1947, el sufragio, el voto femenino y poder elegir nuestros representantes, seguramente algunas madres o abuelas han vivido ese momento histórico, y después pasó mucho tiempo, recién en 1991, la ley de cupo, y para reglamentarse, muchísimo tiempo más, que era que el 30% como mínimo debía estar ocupado en listas para cargos electivos por mujeres. En 1917, la ley de paridad de género, y en nuestra provincia, en el año 2022, nuestro gobernador envió a la legislatura y fue aprobada la paridad de género, que en este año hemos, por primera vez, tenido listas mujer-varón, mujer-varón, varón-mujer, varón-mujer. Eso han sido nuestros logros. Si es poco, es mucho, la verdad que no sabría decirlo, pero sí han sido avances y sí sabemos que falta muchísimo aún. Pero la mujer ha ido ganando espacios en la sociedad, o sea, en la política, en lugares de decisión, en lugares jerárquicos, mujeres empresarias. Y ustedes, si me preguntan, ¿es fácil? No, no es fácil, pero no es fácil ninguna actividad. Todo tiene desafíos, todo tiene obstáculos, pero hay que poner lo que ponemos, alma, corazón y vida. Y es así que la mujer va sumando responsabilidades, porque vamos sumando tareas. Nunca dejamos, y bien lo decía Gaby, la casa, porque somos mamá, somos esposa, somos hijas, y eso es un valor fundamental que tenemos las mujeres para ofrecer a la sociedad, más allá de los espacios que hemos ganado. Y para seguir creciendo, la mujer tiene que capacitarse. Tenemos que seguir logrando espacios.
no sirve únicamente con el sexto sentido, que sí lo tenemos, pero si queremos realmente ser una herramienta de transformación, si queremos realmente ser protagonistas de esta sociedad igualitaria y equitativa, debemos capacitarnos. Y como decían también Gaby y Ani, las leyes las tenemos, pero falta un montón. Tenemos participación, pero no tenemos representatividad. En el Senado son 15 bancas, el cuerpo consta de 15 senadores y hoy somos 4 mujeres ocupando bancas. Recién en diciembre vamos a sumar una más y estamos recién cumpliendo el cupo del 30%. O sea, falta mucho y es mucho tiempo, pero yo invito a que la mujer participe. Falta participación de la mujer, falta mujeres que se comprometan, mujeres que quieran hacer, mujeres que quieran servir, porque la política es eso, la política es servicio. Y tal vez muchas tengan miedo, porque hoy lamentablemente, y lo vemos en la sociedad, hay otra cara de la política también, que a todas y a todos los políticos nos afecta. Vemos otra cara y permítanme que no quiero hacer ni alusiones partidarias ni mucho menos, pero hay una política que han instalado políticos que se van de vacaciones en yates lujosos, haciendo vida de millonarios, y esa no es la política que yo abrazo, no es la política que mi espacio político tiene como norte. Nuestro norte es el hacer, es el servir, es el transformar, el crear políticas públicas de educación para todos, de cuidar el medio ambiente, como lo decía el senador, políticas de oportunidades. Esa es la política que a mí me embandera. Desde muy pequeña, ya te vi ahí, desde muy pequeña, acompañando a mi papá, junto a Quique Sorribes, a Roberta Cheritegui, que siempre los recuerdo con muchísimo cariño. Y hoy además pienso que los políticos nos debemos enormemente a la sociedad. Hoy la sociedad exige mucho y con todo derecho, porque la Constitución lo dice, el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Y hoy la sociedad está enojada y está harta de que sus representantes no lo representen. Entonces nosotros, nosotras, pero también todo el sector político, tenemos que escuchar, tenemos que entender lo que quiere la sociedad. Escuchar y buscar soluciones para los niños, para los jóvenes. Los jóvenes nos dicen qué quieren, qué necesitan, qué sociedad es donde quieren vivir. Los adultos, por supuesto, con todos los problemas económicos. Pero internamente, dentro de nuestros espacios y también en la sociedad, fundamentalmente debemos escuchar a todas las voces, pero muy importante es la voz de la experiencia, la voz de las personas que tienen camino transitado, la voz de las personas que tienen historia, y todas esas voces valen, todas esas voces cuentan, y los equipos. Yo creo que es
una golondrina no hace verano, no somos solos, ni las mujeres solas, ni los hombres solos. Hay equipos que tienen que respaldar las ideas, respaldar el trabajo y hasta decirnos tal vez estás equivocada. Eso es fundamental. Pero para ir cerrando, las mujeres, yo creo que somos el complemento perfecto de emoción y razón. Somos sensibles, somos protectoras, somos contenedoras. Y no quiero decir con esto, por favor no me malinterpreten, que los hombres no lo sean, pero también por una cuestión cultural de la sociedad, el hombre no se puede mostrar muchas veces sensible. Nosotras sí, nosotras lo somos y no tenemos ningún problema en emocionarnos y en ser sensibles, porque además tenemos, y esto sí hay que decirlo, que sensibilidad no es debilidad. La sensibilidad de la mujer, la contención de la mujer, la traemos ya por ser naturalmente madres. Y la madre, así como contiene y abraza, también tiene la firmeza, tiene la decisión, tiene el poner límites y el guiar. Por eso, como mujer, me apasiona la política de servir, la política de dar y de transformar esta sociedad que hoy nos necesita a todos. Así que, bueno, muchas gracias, de nuevo felicitaciones, José, Virginia, y muchas gracias a todos los que nos vinieron a escuchar. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Si no, yo tengo preguntas. Allá, Mati, ¿tenemos algún micrófono para acercar? Perfecto. Bueno, permiso. Bueno, este panel del rol de la mujer en la política lo hicimos en el 2020, nuestra primera feria internacional, cuando era virtual. De esa fecha y de esos paneles está Ani ahí nuevamente representando aquel momento del 2020. Entonces, si bien dijiste que para que surjan cambios con las leyes, ¿vos verdaderamente crees que tarda tanto tiempo una sociedad en aceptar los cambios que produce la política? Bueno, como lo expresé cuando hablé del tema, creo que depende de cuán preparada esté la sociedad, depende de cuán motivada para ejercer un pensamiento crítico y dinámico esté. Por eso te digo, me parece que las leyes, si bien son un mandato, como lo digo, normativo, hasta que no está pulido el concepto en términos culturales, hasta que cada familia no lo trata en su casa con sus hijos varones y con sus hijas mujeres, hasta que esto no está realmente masticado y pulido, no vamos a llegar a eso. Y además te quiero decir algo, no solamente a través de una norma jurídica. El día que no necesitemos ninguna norma jurídica, cuando no estemos más hablando de este tema, es cuando realmente la sociedad habrá entendido que no hay ningún tipo de diferencias entre el hombre y la mujer, más allá de lo que cada uno hace por sí mismo para proyectarse ante el mundo. Ahí el que más se esfuerza, el que más logros, no importa si es varón o si es mujer, sino cómo se para y se enfrenta hacia el mundo, cuál es su visión, cómo hace para potenciar sus habilidades y sus capacidades. Creo que el tema
de una sociedad moderna y donde realmente se entiende este concepto de igualdad, que para mí es el de equidad más que el de igualdad. Creo que esas son las sociedades que realmente internalizaron el concepto, donde además hay una sociedad pacífica, porque cuando hay desigualdades o inequidades, hay problemas en la sociedad. No solamente entre el varón y la mujer, no solamente hay desigualdades o inequidades entre un género y otro, hay muchos otros problemas en la sociedad y muchas otras desigualdades en la sociedad, en términos sociales, económicos, religiosos. Creo que las sociedades que viven en paz son aquellas que tienen perfectamente internalizado que todos somos iguales, y que desde esa igualdad de oportunidades y en esa misma igualdad de condiciones nosotros nos proyectamos ante el mundo y ante la comunidad. Creo que va más por ahí el tema que por esta diferencia de varón-mujer. Lo otro lo tenemos en la espalda a través de la historia. Seguimos diciendo, inclusive inconscientemente dentro de nuestro propio lenguaje, bueno, gracias por permitirnos estar en condiciones de igualdad. O sea, todo hace que tengamos que transitar este concepto y este proceso en términos culturales. Muchas veces yo misma, que racionalizo tanto este tema, me encuentro diciéndole a mis hijas mujeres, levantá la mesa, ayúdalo a tu hermano. O sea, son cosas que venimos trayendo a lo largo del tiempo y que no es culpa del varón. Es esto lo que nos tocó vivir, nos tocó enfrentar, y a las mujeres se nos hace más difícil, como lo dijo Vero, pero a través del tiempo y de que terminemos este proceso de elaboración de igualdad de géneros, vamos a poder salir adelante. Quiero contarles una pequeña anécdota, porque lo trabajamos senadores y diputados que están acá, ante un proyecto de ley que hablaba de las asignaciones familiares dentro del ámbito público, y decía que eran liquidadas, se tenía que liquidar al agente varón, y decía con mayúscula, con letrita negrita y mayúscula, como diríamos en la computadora, se liquidaban al agente varón. ¿Qué quiere decir? Que si mi marido y yo trabajábamos dentro del ámbito de la administración pública, el que cobraba todas las asignaciones familiares era el varón. Eso lo decía la ley. Fíjense que esto es a lo que se llama perspectiva de género en el análisis de las normas. Fíjense que no importaba quién en realidad tenía a su cargo las tareas de cuidado, es decir, quién estaba a cargo de los hijos, sino si éramos varón o mujer. No es una cuestión de género, no tiene que ver con ser varón o ser mujer, tiene que ver con quién lleva adelante las tareas de cuidado dentro del hogar. Entonces, para que vean cómo hay que ir procesando mucho y elaborando mucho el concepto de equidad entre el hombre y la mujer en todos los ámbitos, en todas las leyes y en todas las profesiones. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, yo quiero consultar, las estuve escuchando muy atentamente, a Gabriela como docente. En educación ya hace unos cuantos años, hace poquitos años es como que se comenzó a hablar y a poner en práctica, y los docentes comenzaron a capacitarse en desarrollar las capacidades en la escuela, ¿no? Estoy hablando de la capacidad de comunicación, del aprender a aprender, de la capacidad del poder hacer, estoy hablando de la capacidad de la creatividad y del pensamiento crítico que también salió aquí, ¿no? De que los chicos puedan desarrollar esas capacidades. Otra muy importante, el trabajo en equipo. Quería preguntarte, ¿no? ¿Qué similitud existe en esto que tratamos de formar los docentes con estas acciones que se pretenden o que se buscan hacer en la política desde el rol de la mujer? Mira, yo creo que, por eso decía también de que es la participación de la mujer pasa mucho por la educación y el cambio cultural que necesitamos.
Y es importante que ese pensamiento crítico o ese pensamiento de lograr esa participación que se da desde la educación y a partir de, de leyes que fueron modificando, porque, como decíamos, culturalmente traemos de años esa figura paterna que era la que comandaba todo y por lo tanto las mujeres tenían solamente un rol que cumplir, que era el hogar, y que fueron rompiendo esos prejuicios o esas barreras que siempre nos pusieron. Yo creo que habla de los adelantos que se van dando y esos son los pasos fundamentales que se van logrando. Uno, por la educación, y el otro que en el rol de la mujer, en este caso de la mujer en la política, para mí, más allá de que nosotros por ahí insistimos con tener esas leyes o esos proyectos que se convierten en leyes después para lograr esa participación activa, yo creo que también es la mujer misma que se limita a dar esos pasos. Yo, en forma personal, debo decir de que si bien es cierto, a mí me tocó, como comentaba anteriormente, momentos o épocas en el que era poca la participación de la mujer, hoy día creo yo que no es así. O sea, hoy la mujer se anima y es por producto de todo esto que se van dando, ¿no? Tanto en lo educacional como en la participación política. Yo creo que es cuestión de animarse, de estar, de involucrarse sobre todo, y creo que toda esa brecha de no participación o que quizás, como decía Ani también acá, de que no haya esa igualdad o sigamos hablando a esta altura en el siglo XXI pedido de igualdad, ¿no? Así es que yo creo que son pasos que se tienen que ir dando tanto en lo educacional como en lo político, que para mí ya se han dado. Muchísimas gracias. Y bueno, una pregunta, una charla me lleva a preguntarle a Ani también, porque me encuentro siempre con mujeres que trabajan en su hogar y te preguntan cómo uno puede aportar, cómo uno puede colaborar, porque elegir trabajar en el hogar es muy válido, sobresaliente diría yo, sin necesidad de estar sumisa al hombre, ¿no? ¿Qué le podemos decir a esas mujeres que justamente deciden quedarse en el hogar y que pueden aportar a esta transformación? Todas las mujeres aportamos y tenemos un rol en la sociedad. Cada una, cuando tiene la oportunidad de elegir en libertad, si quiere hacerlo dentro del hogar o si quiere hacerlo en una profesión o si quiere hacerlo en el deporte o en lo que más le guste. Por eso el concepto de libertad está por sobre todas las cosas, es lo que nos permite decidir y utilizar nuestro discernimiento para ver qué queremos hacer en la vida. Creo que las mujeres en el hogar aportan inclusive a la economía de la ciudad en la que viven. Y te voy a explicar por qué. Recuerdo una anécdota hace unos años atrás, era presidente Mauricio Macri, se hizo la reunión del G20 en la Argentina, se convocó a los principales líderes de todo el mundo, creo que todos lo hemos visto por televisión, porque fue un gran acontecimiento en la Argentina, y cuando averigüé un poco de qué iban a tratar los temas a los que venían a participar los líderes mundiales, que obviamente se trabajaban en comisiones mucho antes de que ellos lleguen a la Argentina, me llamó muchísimo la atención que uno de los temas era la participación de la mujer en los procesos productivos. Y me llamó la atención porque dije, qué raro que en esta cumbre quieran venir a tratar el tema de la incorporación de la mujer. Y cuando investigué más, me dijeron que además ese tema iba a ser incorporado transversalmente a todas las agendas y documentos que se tratarían para que después los presidentes firmaran los documentos finales. Bueno, me llamó muchísimo la atención.
Con posterioridad, bueno, pasó ese evento y con posterioridad leo un artículo en un diario de otro país que decía que el Banco Mundial había extendido informes que decían que la pobreza en el mundo iba a disminuir abruptamente con la incorporación de la mujer en todos los procesos productivos, que estaba íntimamente relacionada esto de sacar la mujer adelante e incorporarla a la producción, al comercio, íntimamente relacionada con la eliminación de la pobreza. ¿Y es por qué? Porque la mujer dentro de su propio hogar maneja su economía local, los ingresos que tenemos por familia, cuando los maneja la mujer, están destinados a la educación, a la salud y a la supervivencia del entorno familiar, incluidos padres de quienes también muchas veces tenemos las tareas de cuidado. Entonces, correspondía generalmente que la mujer empiece a empoderarse de estos temas económicos, ya no estamos hablando de cuestiones sociales, culturales, sino temas económicos, porque el Producto Bruto Interno Mundial iba a aumentar, ya no recuerdo la cifra, pero algo así como 2.400 billones de dólares se incorporarían al Producto Bruto Interno Mundial si la mujer aparecía con más fuerza en los procesos productivos. Entonces, fíjense lo que nos termina ayudando a que por lo menos nos visibilicen como mujeres, como profesionales, como desde todos los puntos de vista en que podemos aportar dentro de una sociedad. Así que, ¿qué decirte de lo que me acabas de preguntar? La mujer dentro de su hogar está haciendo... La cuestión es que hay que animarlas, ellas tienen que saber una de esto, enorme ¿no? tarea y aporte constructivo a la comunidad mundial. Bueno, iba con otra pregunta, pero Ani me llevó a la pregunta Verónica. Mirá qué asertivo que fue nuestro intendente, José Irigoyen, que cuando logra la municipalidad en el 2017, pone una mujer en la Secretaría de Economía y es la actual senadora Verónica Espíndola. Y cuando vuelve a ser electo, pone a otra mujer también en la Secretaría de Economía, Verónica Salvatella, por allí está, y eso tiene mucho que ver con lo que acabas de decir, ¿no? Así que un aplauso para José. No necesitó paridad, José. Hay una lo teníamos y lo siguen teniendo bien controladito. Bueno, pero no solo a José, a Virginia también. Virginia. Hay una cuestión importante para todos los que lo conocen a Verónica, la conocen a Verónica, cuestiones necesarias y que hoy se comienza a hablar desde distintos ejes temáticos. Verónica es una persona que pone en práctica lo que son las habilidades sociales y comunicacionales, ¿sí? Ustedes la van a ver en una Verónica empática, asertiva y que escucha. Entonces, a esto voy, Vero, toda esa puesta en práctica tiene que ver con esta mirada social que tiene la mujer y que da mucho a nuestra sociedad. Sí, un poco era lo que yo decía. Las mujeres tenemos eso de racionalidad y de emoción que lo complementamos perfectamente, que también por la naturaleza maternal que tenemos, además de la sensibilidad y la contención, y que un poco es el escuchar y entender y saber lo que necesitan las personas y buscar desde nuestro lado soluciones con esa sensibilidad social que hace falta hoy, yo creo que es una de las mayores características y mayores fortalezas que tenemos las mujeres. Y vuelvo a repetir, no es que los hombres no la tengan. La sociedad misma los condiciona muchas veces de no mostrarse tal vez vulnerables, de no mostrarse con un poco de debilidad o sensibilidad, que yo no tengo problema en mostrarlo. A mí me nace la emoción y me nace la emoción, yo no trato de controlar.
bueno, y eso tal vez me hace más cercana a la gente que tengo alrededor y que nos entendamos como personas más allá de los géneros. Bueno, sí, José. A ver si tenemos un micrófono, por favor. Ahí viene. No, iba a decir que el Consejo Deliberante también desde el 2019 siempre trabajamos para que haya paridad de género y siempre lo hemos dicho que no necesitamos una ley, pero eso me une al trabajo de equipo, digamos. A lo mejor fuimos el reflejo, pero también un poco el reflejo de la sociedad, escuchando. Y otra cuestión también, que en el 2021 nos animamos a que una mujer sea la secretaria de Servicios Públicos. Muchos no creían que una mujer esté en la Secretaría de Servicios Públicos, como en el caso de Claudia Fernández. Por eso nosotros hemos hecho con hechos, y siempre hablamos del rol de la mujer en el municipio, pero lo hemos hecho realidad. Y creo que hemos invitado en varias oportunidades que al resto de los municipios de la provincia se sumen, porque a veces es cierto lo que dicen ustedes, a los hombres los condiciona la sociedad, pero realmente no solo en materia de Hacienda, por ejemplo, sino en todos los roles. Bueno, presidenta del Consejo, una mujer, directora del hospital, una mujer, así que nosotros estamos en la sucursal del cielo. Sí, Claudia. Bueno, más que una pregunta es también una reflexión, y comparto mucho todo lo que ustedes estuvieron diciendo. Agradezco al intendente por las palabras. Yo soy la secretaria de Servicios. El lugar que me dio, un lugar no convencional para una mujer, estar al mando de 60 hombres. Cuando entré en posesión del cargo fue difícil, pero es todo cuestión de fuerza y todas las cualidades que ustedes dicen: empatía, escuchar y trabajar, por supuesto, y seguir adelante. Decimos que tenemos ahora, yendo a la función pública, saliendo de la función pública y yendo a la política, decimos tenemos las normativas que regulan la igualdad, podemos llegar a la paridad. También podemos decir que se rompió el techo de cristal, esas barreras invisibles que hacían casi imposible que una mujer llegara a un puesto de alta dirección. Y ahora en el camino que estamos, teniendo todas esas aristas, decimos, ¿qué nos falta para decir que no sea normal? Tiene que ser normal hablar de la mujer en política y de la mujer en función pública. O sea, como ustedes están diciendo, ya no necesitamos seguir hablando, y si hablamos es porque algo nos está faltando. Yo creo que es promover y animar más a las mujeres, y decirle que tenemos todo para seguir. O sea, ustedes que están ahí, podemos decir, alcanzaron un lugar que va a abrir camino para más mujeres. O sea, están en el lugar y lo obtuvieron, y hay que conservarlo y construir caminos para que más mujeres sigan el ejemplo. Muchas gracias. Gracias a vos, Claudia. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, yo quiero hacer un aporte en esto porque yo no sentí que fuera convocada para cumplir esa paridad, digamos, que por una ley nos exigía o les exigía, ¿no?, a las estructuras partidarias, de poder ocupar esos lugares. Yo creo que también pasa por el trabajo y el mérito que uno hace para lograr eso que como mujer nos proponemos. En este caso yo digo de que elegí ser política por vocación, porque así lo sentí desde el primer momento, y mi propuesta fue conmigo misma el desafío de trabajar, y nunca fui convocada en ese sentido. Al contrario, yo creo que siempre fue por esta
capacidad que tenemos de, bueno, de trabajar, de dedicarse, de hacer con mucha pasión lo que nos proponemos hacer. Por eso es que yo hoy siento que las mujeres nos animamos más. De hecho, yo que milito en un partido político veo que somos muchas las mujeres que hoy estamos participando. Yo tengo 36 años de militancia en mi partido y fui viendo cómo fuimos, capaz que fuimos nosotras incentivadoras a aquellas mujeres, ¿no? De convocarlas, por eso digo, yo nunca me voy a cansar de animarlas, de buscar esa participación activa, pero que sea de animarnos a trabajar para lograr esos con mérito de trabajo, de esfuerzo, para lograr ese objetivo propuesto por nosotras mismas. Muchas gracias. Allá hay otra que está levantando. Griselda, Sí, a ver si le acercamos el micrófono. No, yo Mónica. A Mónica, pero allá Mónica. también, ¿eh? Allá también. Ah, bueno. ¿Querés que lo hable yo? Sí, sí, por favor. No, yo solamente quería mencionar algo que ocurrió hace 100 años en nuestra sociedad y que habla muy bien de nuestra sociedad, que un club esportivo, la Sociedad Esportiva de Curuzú, fue fundada por 3 mujeres y fue aceptada y existe hasta el día de hoy, o sea que nuestra sociedad aceptó y tuvo esa apertura. Yo creo que hoy en día somos muchas las mujeres, lo veo en nuestra sociedad, no en política, pero desde otros ámbitos que aportamos para lograr esa equidad, aportamos para educar, aportamos por la cultura y para lograr una mejor sociedad. Gracias, Mónica. Muchísimas gracias. A ver si le acercamos a Griselda. Bueno, mi pregunta es para las tres. Las tres trabajan en el ámbito legislativo y el denominador común de las tres es la lucha. O sea, es de todas las mujeres, pero ustedes lo expresan como la lucha de la mujer para llegar a determinados lugares. Yo quiero preguntarle personalmente a cada uno cuánto de esa lucha le costó llegar donde están hoy o cumplir un rol político en el espacio en el que están cada una. Y la otra pregunta, que también va ligada a lo mismo, ¿cuánto de esa lucha ustedes tienen dentro del recinto a la hora de tratar algún proyecto de ley que tenga que ver, tenga perspectiva de género y tenga que ver con el rol de la mujer en la política? Bueno, contaba, ¿no?, que a partir de los 15 años, y de hecho antes, en la primaria, yo hacía campaña proselitista en la escuela primaria. Eso ya por vocación, y yo creo que no fue para mí una lucha, porque para mí era una vocación. Entonces, no me significó eso de encontrarme en un partido que no me daba el reconocimiento, al contrario. Yo, a través de mi trabajo, de militante, pude ocupar casi todos los cargos partidarios, por ejemplo. Entonces, siempre era reconocida ante mi trabajo. Por eso digo que por ahí a mí fue no de esforzarme tanto, que no sea con trabajo de terreno, porque me gustaba lo social. Entonces, era como que seguramente veían en mí ese trabajo social que venía haciendo y los reconocimientos venía en ese sentido. Para mí no sé si se entiende de que no fue una lucha de mucho esfuerzo de decir yo quiero ocupar esos lugares, sino que por el trabajo fui reconocida. Y en la parte legislativa, a mí me tocó siempre ser legisladora, concejal, senadora provincial y ahora en el Senado de la Nación. No me ha pasado de que tuviera que pelear mucho para lograr los proyectos que yo planteaba en su momento. Quizás ustedes me van a decir, es muy atípico o capaz que le habrá tocado a otra, pero no es mi caso. Yo por suerte, no sé si esto por también característica de la mujer, de poder plantear de un modo en donde quizás sea escuchada, que no me ha costado tampoco en la labor legislativa poder lograr esos objetivos que me propuse. Muchas gracias.
Bueno, yo les voy a contar la verdad. Yo cuando, no me costó tanto porque, como les dije hoy, había una mujer fuerte en mi partido que mentoreaba e inspiraba a otras mujeres y de hecho fue mi mentora. Lo que sí creo que más allá de esos reconocimientos como mujer y como política y como profesional, creo que hasta sin darse cuenta y en el inconsciente masculino es más fácil reunirse entre hombres. Tienen otra forma de comunicación y de diálogo y creo que al inicio directamente no me participaban de las reuniones, ¿para qué les voy a mentir? No me participaban de las reuniones. Entonces decidí presentarme a una interna en la capital. Por supuesto hay que hacer un trabajo extra porque además hay que controlar también los plazos, los apoderados y todo, que no te pongan ningún palito, y presentar tu boleta, tus candidaturas, lo que uno quiera para representar. En esa interna, que fue una interna para la capital, con urnas, elecciones y todos los chiches como si fuera una elección general, bueno, fue difícil, competí contra 2 hombres, pero pude ganar la interna. Y ahí empecé a tener un reconocimiento mayor. No obstante ello, igual las reuniones seguían siendo entre los hombres y se olvidaban de avisarme. Entonces, al momento de tener que firmar las disposiciones internas de un partido y al ser presidente de un comité, empecé a decir que no iba a firmar nada que saliera de una reunión en la que yo no estuviera. Y entonces me traían los papeles para firmar, las actas de comité, las cosas. No, yo no participé de esto, no firmo. Y entonces empezaron a necesitar mi firma como presidente. Entonces ahí comenzó la invitación a la reunión. Ahora sí, estamos invitadas a las reuniones, participamos. Después se hizo un equipo espectacular de trabajo. Calculo que siempre hay un clic y a veces cuesta. Se hizo un equipo muy lindo de trabajo. De hecho, después pude ser electa presidente del partido a nivel provincial y lo fui por unanimidad, sin ningún tipo de objeciones, pero confieso que al inicio me costó un poco. Y les doy otro tip, los asados son a la noche y son de varones. Entonces yo cambié la mecánica, los asados son en mi casa, los organizo yo, los hago yo, los invito yo y entonces todos vienen porque nadie tiene que hacer nada, ni cocinar, ni hacer absolutamente nada. Entonces compartimos por fuera de las discusiones políticas del partido, amenas reuniones y charlas donde podemos compartir muchísimo y donde una se da cuenta que no es una mala voluntad del varón, sino que son cosas que la traen en el ADN y en las costumbres y que se pueden cambiar y se pueden procesar desde la convivencia pacífica y desde entender este rol equitativo e igualitario. Gracias. Verónica. Y vamos finalizando después. Bueno, la verdad que yo también un poco como Gaby, desde que inicié en la política, nunca he sentido que me hayan dejado de lado. Muy por el contrario, siempre incluyéndome, involucrándome, tal vez por mi forma de ser, que puede ser que eso tenga un poco que ver, pero no he pasado malos momentos, ni que me hayan, por decirlo, discriminado, ni no tenido en cuenta. Y incluso, bueno, con José estamos desde hace muchísimo tiempo en equipo, siempre trabajando, y el grupo es de hombres y mujeres por igual, no, más allá de que él sea el intendente, siempre escuchó, siempre trabajó en conjunto con todo su equipo, escuchando los consejos,
hoy decía por ahí el que tu equipo te diga no, ese no es el camino, podés estar equivocado. Así que como mujer, la verdad, y dentro del legislativo, del Senado de la provincia, aquí tengo 2 senadores y sinceramente no tengo nada que decir. He sido recibida, más allá de que tal vez no me conocían mucho, de que iba del interior, pero me han recibido muy bien, se trabaja en la Cámara muy bien. Y sí, por supuesto, el estar en Curuzú, no estar en la capital, por ahí hace que yo no participe de esas reuniones que se puedan hacer, o no siempre estoy en contacto, pero la relación y el vínculo realmente yo les agradezco, aprovecho que están acá, porque siempre me sentí muy cómoda. Muchísimas gracias. Bueno, y para cerrar, aquellos que conviven con adolescentes van a estar de acuerdo. No quedan tantos años para que esto llegue a una gran transformación. Hoy los adolescentes naturalizan la igualdad y ese es el camino. Bueno, vamos a entregarle un reconocimiento, legisladoras. ¿Quieren bajar o arriba lo mismo? Claudia, José, Virginia, un presente y un certificado de participación en esta feria. Muchísimas gracias por venir. ¿Le aplaudimos, por favor? La fotito. Muchas gracias a todos por la atención, por el silencio, la escucha, que nos llevamos cosas muy buenas desde aquí. Gracias, legisladoras, por la presencia.